¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Alejandra Marcos. Ella es directora de análisis y estrategia de Casa de Bolsa Intercam. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Encantada de estar aquí con ustedes. Y entremos en materia, si te parece bien. Platiquemos un poco de noticias acerca del COVID, pero ahora con un giro un poco positivo sobre lo que está ocurriendo en el mundo sobre este tema. Sí, es correcto. Mira, de hecho, los mercados hoy en general, tanto de economías desarrolladas como emergentes, se están cerrando la semana con rendimientos positivos, prácticamente todos. Y esto se deriva de que en la semana se dieron varias noticias que han modificado el sentimiento hacia el optimismo con respecto a la solución médica con respecto al COVID-19. Para empezar, tenemos que las pruebas que se han hecho de este laboratorio Gilead han sido muchísimo más satisfactorias de lo que inicialmente se preveía. Adicional a esto, en Estados Unidos hay 3 laboratorios, en Europa otros 3, unos cuantos más en China, que parecieran indicar que pudiéramos tener una vacuna tan pronto como en el primer trimestre del año que entra. Ya ha sido probada en monos y si bien es cierto que nadie puede garantizar que va a tener éxito lo que hoy se está probando, pareciera indicar que vamos a tener muy pronto al menos una solución. Y además también se ha demostrado cada vez con mayor certeza que el número de contagiados alrededor del mundo es 10 veces mayor al que hoy se tiene contabilidad, que superan los 3 millones de casos en el mundo. Si esto se confirma hacia adelante, tendríamos que la tasa de letalidad, de mortalidad del COVID-19 es del 0.05%, inclusive menor de lo que es una gripa. Pareciera que muchísima gente es autoinmune a esta enfermedad y con ello, pues la posibilidad de abrir la economía estadounidense, la italiana, en todo caso la española, en las próximas semanas se vuelve ya una realidad que los mercados empiezan a incorporar en los precios. Y que se ha notado en las bolsas del mundo durante estos últimos días, ¿no? Es correcto, tan solo hoy tuvimos casi 3% de rendimiento en las bolsas de países, tanto desarrollados como emergentes, y en la semana algunas de ellas acumulan casi 6-7%. Entonces hay un renovado optimismo, sobre todo por las noticias en torno a la solución, no tanto económica, sino médica con respecto al COVID-19. Esto fue en términos globales. En términos regionales, esta semana conocimos datos acerca del PIB de Estados Unidos. ¿Por qué no nos platicas un poquito? Sí, es correcto. Se dio a conocer el PIB del primer trimestre de Estados Unidos con una contracción del 4.8% trimestre contra trimestre anualizado. El dato sí es un poco inferior a lo que esperaba el consenso y también a nuestra propia estimación. Se está observando una caída muy pronunciada en consumo. Hay que tomar en cuenta que los servicios, que es la mayor parte de la economía de Estados Unidos, caen alrededor del 10%. En la medida que los gobiernos han implementado las medidas de distanciamiento social, pues tenemos una caída muy importante en el componente de consumo. También la inversión cayó de manera considerable y los inventarios también tuvieron una contribución negativa. Sin embargo, creo que es importante decir que esta caída del 4.8% no va a ser nada con respecto a lo que se espera en el segundo trimestre de este año, en donde en nuestra particular estimación creemos que la economía de Estados Unidos puede caer cerca del 34% trimestre contra trimestre anualizado. Y básicamente estamos viendo una contracción de doble dígito en consumo, pero sobre todo en inversión, porque las decisiones de inversión se han frenado, te diría, casi por completo, porque ha habido una disrupción muy importante en las cadenas productivas y hay todavía incertidumbre en la magnitud y en la duración del impacto del virus en el mundo y particularmente en Estados Unidos. En general, en la caída del PIB de Estados Unidos para el 2020 se espera del 6%, pero tercer y cuarto trimestre recuperando el ritmo de crecimiento económico.
La Reserva Federal de Estados Unidos tuvo su reunión esta semana. Tuvieron varios efectos de esta reunión. Sí, como esperaba el mercado, dejó la tasa de fondos federales prácticamente sin cambios, en 0.25%, pero me parece importante que tanto en comunicado como en conferencia de prensa, Jerome Powell reafirmó que el Banco Central estaba totalmente dispuesto a utilizar todas las herramientas de política monetaria disponibles para mitigar el efecto del COVID en la economía. Puntualmente dice que el coronavirus va a tener un importante efecto en la economía, en el empleo, en la inflación. De hecho, señala que dada la menor demanda y dada la caída en los precios energéticos, vamos a ver una inflación ponderantemente a la baja, y también en cuanto al empleo estamos de manera particular esperando un importante crecimiento en el número de desempleos en Estados Unidos, pero aún así mencionó que estaban vigilantes y que estaban dispuestos a actuar. Entonces, si bien no anunció nuevas medidas de estímulo, tampoco dio un pronóstico puntual con respecto a la economía de Estados Unidos, sí reafirma esta posibilidad de que el Banco Central nuevamente está dispuesto a actuar. Y me parece que la combinación de un Producto Interno Bruto que cae en Estados Unidos, pero sumado a esta política monetaria súper expansiva por parte de la Reserva Federal, también animan a los mercados y ponen en perspectiva el impacto del COVID-19, en particular en la economía de Estados Unidos. Movámonos ahora, si te parece bien, a lo que se acerca en los siguientes días. En China vamos a conocer estos indicadores de los cuales nos platicabas en una ocasión pasada, los PMI. Sí, estamos esperando que se den a conocer hoy en la noche y que señalen que la economía de China adelantada o los indicadores de actividad económica del mes de abril muestren una recuperación contra lo observado en el mes de marzo y ya en terreno de expansión, es decir, arriba de los 50 puntos. También en estos días se va a dar a conocer el PIB de México del primer trimestre, una estimación muy preliminar, en donde pues ya todo el mundo sabe que la contracción en la economía de México va a ser mayor a la que veníamos observando durante el 2019, impactada por este tema de la pandemia. Nuestra estimación puntual es del 5% y nos parece que a final de cuentas también va a ser un poco relevante porque el impacto más importante de la epidemia en el mundo va a suceder en el segundo trimestre de este año. También el día de mañana vamos a tener la reunión del Banco Central Europeo, la estimación puntual del PIB de la eurozona, y en ambos casos esperamos primero una contracción y en el caso del Banco Central Europeo que refuerce esta expectativa de mayores estímulos monetarios en toda la eurozona dado el impacto del COVID-19. Alejandra, antes de finalizar con esta emisión de Análisis Viva, durante la semana recibimos una pregunta en nuestras redes sociales y quisiéramos que nos ayudaras a entender un poco más acerca de ella. La pregunta se refería acerca de la crisis por la que está pasando Estados Unidos y sobre esto, dado que Estados Unidos también es un país que está pasando por un momento económicamente complicado, ¿por qué no se ha devaluado el dólar? ¿Por qué la moneda norteamericana no se ha devaluado versus el peso? Mira, muy buena pregunta. Yo creo que a final de cuentas lo que se espera es que la recuperación, dada la instrumentación de políticas monetarias y fiscales expansivas en Estados Unidos, sea mucho más rápida en Estados Unidos que en el resto del mundo. Entonces, las expectativas son mejores en ese país que probablemente en Europa o en el caso de países emergentes, inclusive latinoamericanos. Y hay que tomar en cuenta cosas que Estados Unidos, y dada la fortaleza de su moneda, puede seguir imprimiendo dólares. Entonces, la recuperación de la economía de Estados Unidos, la impresión de dólares que pueden hacer que la economía crezca muchísimo más rápido que otras economías. Y finalmente, este flight to quality, este vuelo hacia la calidad, hacen posible que el dólar se siga fortaleciendo aún en condiciones recesivas en Estados Unidos. Alejandra, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Análisis Viva. Muchísimas gracias, encantada de estar con ustedes.
Ella es Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa Intercam. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.